Buen día, alumnos. La clase de hoy trata sobre base de datos en Access. Entonces vamos a definir qué cosa es una base de datos. El concepto, o se llama así base de datos o también banco de datos, a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto ordenado de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Quiere decir que una base de datos vendría a ser o recolecta varios tipos de información. Por ejemplo, color, nombre, teléfono, todos esos tipos de información, pero lo hace de manera ordenada para que desde cualquier parte del mundo podemos acceder a esa información. Entonces, ejemplos de base de datos tenemos la guía telefónica, los archivos personales, bibliotecas, el registro de transacciones e historial médico. Existen varios, inclusive podemos hablar registro de notas, podemos usar lo que otros tipos de base de datos por ejemplo, los bancos con respecto a los clientes, las financieras y así, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se compone una base de datos? Una base de datos vendría a ser como una caja y dentro de esa caja vamos a encontrar lo que son tablas, las consultas, los formularios, las funciones y los reportes. Ahora vamos a hablar con respecto a las tablas. Las tablas son archivos, ¿sí? Son archivos. Este tipo de archivo lo que hace o su finalidad es contener información, ¿sí? Datos. Vamos a sacar el ejemplo. Entonces, este archivo de tablas está dividido así por columnas y por filas. Entonces, una tabla viene a ser o contendría información sobre respecto a una entidad. Una entidad puede ser una persona, un cliente, un alumno, un profesor, no sé, pues un banco, un producto, una cosa, un auto, ¿sí? Ahora, como en el ejemplo vemos, esta tabla está dividida por columnas y por filas. Las filas vienen a ser los datos en general de una entidad específica. Quiere decir que esta alumna Carmen, estos son sus datos de la alumna Carmen. Ahora, las columnas vendrían a ser un atributo en específico, ¿no? El DNI, el nombre, el apellido, pero de una entidad. En este caso, podría ser de Carmen. ¿Ya? Bien, entonces, en los campos importantes tenemos la clave primaria y la clave foral. ¿Sí? A ver, la clave primaria vendría a ser el campo más importante y que permite relacionarse con otras entidades. Un ejemplo, ¿no? En la tabla anterior que vimos, vamos a suponer que esto sea una tabla, vamos a prestar alumnos, ¿sí? Recuerda que una tabla puede contener diferentes tipos de información y el nombre va respecto a lo que contiene. Si los datos son de un alumno, se llamará tabla de alumno. Si los datos son de un cliente, se llamará tabla cliente. Entonces, vamos a suponer que es una tabla de alumnos. Yo puedo decir que, a ver, entre los atributos, ¿sí? Quiero escoger una clave primaria. Pues la clave primaria, primero, su valor no se puede repetir. A ver, acá, por ejemplo, no se repite, sí, pero en un futuro se puede dar la posibilidad que haya otra alumna llamada Carmen. Entonces, este campo nombre no podría ser clave primaria. Igual pasa con el apellido, igual pasa con el sexo. Ahora, el teléfono como ves, no se repite, ¿sí? No se repite, pero puede haber hermanos que compartan el mismo teléfono. Entonces, ahí sí se podría repetir. Y también el teléfono puede cambiar el número, ¿sí? Entonces, la idea es que la clave primaria no sufra cambios. La fecha de nacimiento como es un campo fecha, ¿sí? Y puede ser que haya personas o alumnos que hayan nacido en el mismo día, o el mismo mes, o inclusive el mismo año, o los tres a la vez. Por ejemplo, el caso de los mellizos, ¿no? Ya, entonces, si ninguno, el DNI podría ser, ¿no? Porque el DNI no se repite, pero es un valor bastante extenso, bastante largo. La idea es que sea corto. Entonces, lo que hacemos para crear una clave primaria no es tomar estos datos, sino es agregarle un campo adicional, que vendría a ser
que por costumbre le ponen código. Código, si es de alumno, sería código de alumno. La tabla fuera de clientes, código de cliente. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es agregar un campo más llamado código, que sería la clave primaria. Ahora, la clave foráneas es el campo que pertenece es el campo que pertenece originalmente a una entidad de otra tabla y que va a permitir relacionar dichas tablas. Quiere decir que esta clave podría ser la clave de otra entidad, ¿sí? Pero es agregada a otra tabla. Por ejemplo, yo decía acá, si se fuese de alumnos, y acá tendría la clave principal, que es código del alumno. Una clave foránea podría ser el código del padre de familia, un ejemplo, ¿no? O puede ser el código también de aula, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que vemos acá, tenemos por ejemplo este código de mes, ¿sí? Código de mes, y acá en ingresos está líder, ¿sí? Entonces, este código de mes vemos aquí que también lo han agregado. Esta tendría que ser la clave foránea, ¿ya? Que no tiene nada que ver con los ingresos, ¿ya? Pero es la forma que tiene para unirse con la otra tabla. A través de yo sé en qué mes se ha realizado el ingreso o los ingresos, ¿sí? Igual acá, miren, los capítulos, se cae el nombre del capítulo y que está relacionado también. Los tipos de relaciones los vamos a ver más adelante. Ahora, tipo de relaciones entre tablas. Las tablas, para relacionarse, para unirse, para tener los datos, como dije, están separados por tablas, pero cada tabla tiene relacionados o tiene una relación con otras tablas. Por ejemplo, ¿no? Hay tres tipos de relaciones. Vamos a ver primero que de 1 a 1. Una relación de uno a uno es cuando un alumno, por ejemplo, la ficha de matrícula. La ficha de matrícula, cuando un alumno es nuevo o antiguo, cuando ingresa sus datos en la ficha de matrícula, esos datos van a pertenecer a un alumno específico. Es por eso que para cada ficha, a una ficha, le pertenece los datos de un alumno, ¿sí? Ahora, de uno a varios. Por ejemplo, un profesor, ¿sí? Un profesor, ¿cuántos cursos puede dictar? Puede dictar varios cursos, ¿sí o no? Por ejemplo, el profesor de matemática puede dictar aritmética, álgebra, RM y así, ¿no? Ahora, el otro caso, de varios a varios. Varios alumnos pueden tener varios padres de familia. ¿Y cómo es eso? Miren, por ejemplo, son hermanos. A partir de 2 ya son varios. ¿Ya? Entonces son hermanos, ya son varios. Y los hermanos pueden tener un papá, una mamá, un abuelo. Entonces, como son varios padres de familias, se dice que varios alumnos pueden tener varios padres de familia. Esta relación, cuando se encuentre en una tabla, diga que acá hay que hacer un rompimiento y se crea una tabla intermedia para hacer la relación de uno entre el otro. ¿Sí? Bien, les toca ahora a ustedes practicarlo con una pequeña actividad. Bien, hasta luego.